Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, gracias por acompañarnos hoy. En realidad vamos a continuar con la segunda parte del mensaje titulado ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Sabes que la Biblia nos da instrucciones de qué hacer cuando no sabemos qué debemos hacer. Cuando se trata del propósito y llamado de la vida, Dios nos dice qué cosas hacer durante el tiempo en que estamos descifrando las cosas. Y ahora vamos a hablar al comenzar sobre el tema del entusiasmo. Debemos vivir entusiastas por Él, celebrar nuestra salvación, y no me adelantaré de lo que voy a predicar en un momento, pero es significativo y no querrás perderte ni un mensaje, ni un momento de lo que vamos a compartir. Y solo quiero decirte que no creo que sea un accidente que me estés escuchando hoy. Creo que deberías estar viéndome, deberías estar escuchando. Si tienes una Biblia, tómala y sentémonos juntos y leamos la palabra. Y ahora el pastor Bayless Conley con la segunda parte del mensaje de la semana pasada. Sirve a Dios con entusiasmo. Y sigue número 5. Ten esperanza, sé paciente y ora. Verso 12. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación, perseveren en la oración. Todos experimentamos pruebas y problemas. Y si hay alguien que diga que no, tendremos un llamado al altar para mentirosos al final del servicio. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no se extrañen del fuego de la prueba que soportan. Y apuesto a que conoces esta, Salmo 34:19, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Mientras estás en una prueba, ¿qué haces? Perseveras en oración. Incluso el verso lo dice. Él prometió ayudar, pero aún no debemos pedirle. Santiago 4:2, no tienen porque no piden. Incluso Jesús en Mateo capítulo 6, cuando dice, su Padre Celestial conoce las cosas que necesitan antes de que las pidan. Alguien dice, bueno, si Él sabe, ¿por qué debo pedir? Bueno, lo siguiente en salir de la boca de Jesús fue, por tanto, cuando oran. Y Dios conoce lo que necesitas antes de pedir, pero Jesús dice, tú pida, y Él continuó compartiendo lo que llamamos el Padre Nuestro. Y justo a la mitad de me voy a desviar un poco, pero esto puede ayudar a alguien. Justo a la mitad del Padre Nuestro, Él dijo, deben decir, Padre Nuestro, danos el pan de cada día. ¿Cuántos se familiarizan con eso? Danos el pan de cada día. ¿Saben que por cientos de años, estudiosos de la Biblia, teólogos, se refirieron a esa palabra pan como una palabra santa y tenían como una docena de esas? Tal vez hubo algunas más de las que no sabían en el lenguaje griego y solo están en el Nuevo Testamento. Así que inventaron una doctrina. Dicen, de acuerdo, estas son nuevas palabras que el Espíritu Santo ha inventado, porque no podemos encontrarlas en la literatura griega, no en los escritos de los poetas y los filósofos, en ninguna crónica de la ley griega. No hay nada ahí. Y esta es una de esas palabras. Y literalmente cientos y cientos y cientos de volúmenes han sido escritos en la frase de Jesús, danos hoy el pan de cada día. Y la espiritualizaron y hablaron de estas maravillosas cosas que significa, y algunas de las cosas eran buenas y valía la pena leerlas. Pero luego un día, unos arqueólogos cavan alrededor de un basurero en Alejandría, Egipto, y encuentran un montón de cartas de amor de soldados a sus novias, y encontraron listas de compras que mamás le dieron a sus hijos para ir al mercado local a comprar. ¿Y saben qué? Casi todas esas palabras santas estaban en las cartas y listas de compras. Porque había dos tipos de griego. Hay griego alto, es con lo que las leyes estaban escritas, con lo que los filósofos hablaban, es con lo que todo estaba escrito. Pero luego estaba el griego común. Las cosas que nos decimos unos a otros como amigos, como un montón de tipos que se divierten, un lenguaje que usaban con el que hablas a un amigo, cosas que dices a una novia.
y ni en sueños registraron algo en lenguaje común, el lenguaje de las personas. Y de pronto descubrieron que el Nuevo Testamento se escribió con el lenguaje de las personas y esta palabra pan fue encontrada en la lista de compras. Alguna madre se la dio a su hijo y dijo: oye, ve con el panadero, no dejes que te venda pan viejo, compra pan de cada día, trae algo de pan fresco. Y mi punto con esto es que Jesús dice que lo que necesita es pedir al Padre, incluso las necesidades materiales diarias. Nuestro Padre Celestial nos responderá, nos dará lo necesario para pagar la renta, lo necesario para alimentar a los hijos, lo necesario para vestirnos. Así que persevera en oración. Pide a Dios que cubra tus necesidades. Y es importante no solo orar por ti mismo, sino orar por otros perseverando. Nunca sabrás lo que pasa en otras personas. Y a veces se ven grandiosos por fuera, pero no conoces sus luchas internas. Bien, número 6. Sé generoso y hospitalario. Verso 13. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. De acuerdo, debemos ser generosos y buscar oportunidades para ayudar a los hermanos y hermanas necesitados. Deja que tu corazón generoso, por supuesto, con sabiduría, pero pronto a responder a necesidades legítimas. Y luego dice, practiquen la hospitalidad. La palabra practicar literalmente significa buscar con mucho afán. De hecho, es la misma palabra traducida como perseguir en tu Biblia, solo para darte una idea. Perseguir con mucho afán la hospitalidad, y la hospitalidad significa ser anfitrión o amistoso con extraños. En realidad, en Timoteo hay una clasificación para el ministerio. Abramos nuestros corazones y hogares a otros, de hecho, persigámoslo con afán. Hace años predicaba en Manchester, Inglaterra, en una iglesia histórica que tuvo un gran avivamiento en el pasado. Y me divertía predicando, prediqué con el corazón, pero honestamente no recuerdo mucho sobre eso, no recuerdo el nombre del pastor. No tengo memoria de eso, pero recuerdo una cosa. Había una pareja de la iglesia que nos invitó a quedarnos. Yo llevé a toda mi familia a este viaje. Esto fue hace 23 años. Así que teníamos 3 niños pequeños y nos quedamos en la casa de estas personas en el país. Jugamos croquet en el jardín, una tarde de verano inglés. Tomamos té, comimos bizcochos. Y nunca olvidaré su hospitalidad y amabilidad, y que en realidad me recibieron, un predicador que no conocían, y recibieron a toda mi familia en su hogar. Y apuesto a que si preguntan a mis hijos, ninguno de ellos, eran solo pequeños, ninguno recordará nada sobre la iglesia. Pero apuesto a que pueden recordar a esa familia que fue amable y jugar croquet y reír juntos en el jardín. Eso me impactó profundamente e impactó profundamente a mi familia. Yo he predicado en el interior de México a un número de diferentes tribus indígenas y me senté a comer cabras y beber cosas sin tener idea de que estaba bebiendo. Personas que tenían muy, muy poco, pero me hicieron sentir como familia. Y me recibieron en sus corazones, me recibieron en sus hogares, pero he estado en lugares muy opulentos, donde se me hizo sentir como un completo intruso y extraño. Hagamos sentir a las personas como familia cuando vengan a la iglesia de Cottonwood. Si alguien se siente en tu sección, oye, conócelo, aprende su nombre, invítale a una taza de café. Muestra un espíritu de hospitalidad a ellos. La verdadera hospitalidad es más sobre lo que hay en tu corazón que las cosas materiales que poseas. Y creo que una persona puede tener espíritu de hospitalidad. Y número 7, bendice y no maldigas. El verso 14 dice, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Y la palabra bendecir significa hablar bien, decir cosas buenas o positivas. De hecho, tal vez te parezca interesante, la palabra griega es eulogeo. La palabra elogio viene de ahí, y muchos entienden lo que es un elogio.
Alguien muere y no quieren venir todos y decir elogios y se paran ahí en el funeral y comienzan a decir cosas lindas sobre la persona que se fue al cielo. Y hablan sobre historias graciosas y cuánto significaba esa persona para ellos. Eso es lo que significa hablar bien, y sé que alguien piensa, bueno, es grandioso. Cuando quien me persigue muera, me alegrará hacer eso. No, la idea es hacerlo ya. De hecho, el tiempo en griego indica hacerlo continuamente, una y otra y otra y otra. Bendecir continuamente a aquellos que te persiguen. Jesús dijo, bendice a quien te maldice, bendice a quienes te usen con malicia, ora por ellos. Cuando lo haces, te posicionas para ser bendecido por Dios. Te diré, lo verás en la pantalla, 1 de Pedro 3:9. Dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Por el contrario, bendigan, sabiendo que fueron llamados para hacer eso, para heredar una bendición. Una traducción dice, cuando seas agraviado, contraataca con una bendición, y heredarás una bendición. Si bendices cuando eres perseguido y cuando eres maltratado, te posicionas para recibir la bendición de Dios. Dios verá que la bendición llegue a ti. Cuando Janet y yo nos casamos, vivíamos en Inland Empire, en un pequeño apartamento, y ella trabajaba en un hospital en San Bernardino. Y tenía una supervisora muy severa. Esta mujer maltrataba a Janet, se aseguraba de darle el peor turno. Y Janet volvía a casa y me decía, y como nuevo esposo, yo quería ir y ahorcar a esta mujer. Pero en vez de eso, varias veces nos sentamos en el sillón y oramos por ella y la bendecíamos. Enviábamos bendiciones para ella. No es solo que haces en oración y luego dices algo más cuando dejas de orar. Solo la bendecimos y continuamente lo hicimos, y Janet tenía eso en el trabajo y llegó a un punto de que ser amable con esta mujer que obviamente no era amable y parecía diligente en su crueldad. ¿Y saben qué? Finalmente su corazón se ablandó y se volvió defensora de Janet cuando Janet trabajaba ahí. Ella le dio lugar de alguien de mayor jerarquía de la que ella tenía. Y vimos que ciertas bendiciones venían en su camino, y recuerdo que una vez Janet recibió un gran bono. Y dije, ¿sabes qué? Devuélvelo, no está bien. Y Janet lo devolvió, ella volvió esa tarde y dijo, no, ella dijo que me lo quedara, y dije, devuélvelo. Ella lo devolvió una segunda vez, lo trajo de nuevo y dijo, ella no lo recibe, ella dijo, tiene la autoridad para hacerlo y que me lo quede. Dije, bien, nos lo quedamos. Pero eso cambió enteramente cuando decidimos bendecir en vez de maldecir. Amigo, Dios hace que las cosas pasen. Sí, Él puede. Bien, número 8. Ya casi terminamos. Número 8. Comparte la alegría de otros y llora con sus penas. Verso 15. Regocíjense con los que se regocijan y lloren con los que lloran. Se ha dicho, y creo fielmente, una alegría compartida es doble, una pena compartida es menor. Fuimos de vacaciones con Gary y Ann Martin una vez, solo los 4. Pasábamos un buen momento, Gary y yo jugamos al golf un par de veces, cocinábamos juntos en las tardes, y recibí una llamada. 2 de mis primos murieron en un accidente aéreo. Solo los 2 volaban en el avión y cayeron en los pantanos de Florida. Murieron al instante. Y recuerdo que al recibir la noticia me senté en el sillón y comencé a llorar. Me afectó profundamente. Pero me alegró tanto que mi esposa estuviera ahí. Me alegró tanto que Gary y Ann Martin estuvieran ahí. No me dijeron un montón de palabras vacías. Solo se sentaron conmigo. Compartieron mi pena y sentí que un peso fue quitado de mis hombros, pero luego tuve que acortar las vacaciones un poco, subir a un avión y volar a Florida y hacer el funeral para mis primos. Y justo lo entendí. Alégrense con los que se alegran.
Comparte la pena con aquellos que sufren. A veces no tienes que decir una palabra. Solo estar ahí. Si alguien sabe que simpatizas con ellos y que te importan, hará una gran diferencia en el mundo. De acuerdo, número 9. Sé humilde. Verso 16. Dice: sean unánimes entre ustedes, no sean altivos, sino asóciense con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Y cuando dice no sean altivos, ser altivo significa tener una actitud de superioridad. No sean sabios en su propia opinión, no creas que eres mejor o vales más que otras personas, asóciate con los humildes. Y humilde aquí no significa ser pobre, no tiene nada que ver con un estatus financiero. Significa ordinarias, irregulares personas. Asóciate con ellas. No creas ser mejor. No hay lugar para eso en la casa de Dios. No hay lugar para eso en la familia de Dios. Y algunos me han oído compartir esto. Hablaba en una gran conferencia hace años y el otro orador importante era un hombre del que sabía, pero nunca lo había visto en persona, pero sabía cómo se veía y tenía un gran salón verde ahí y las personas tomaban café y lo vi sentado en una mesa y me acerqué y dije hola a él y me acerqué, estaba por presentarme y dije hola. Él ni siquiera me vio, ni siquiera me volteó a ver. Y me paré ahí por un minuto y nunca volteó y pensé, amigo, qué grosero. Y miré al otro lado y había unos voluntarios sirviendo café, así que fui, hablé con ellos e hice un par de amigos nuevos y nos abrazamos solo relacionándonos por un rato. Y este tipo predicó esa noche. Y luego del servicio volvimos al cuarto verde y el anfitrión de la conferencia dijo, ven, Bayless, quiero que conozcas a tal, mencionando al hombre. Me llevó con él, oye, tal y tal, él es Bayless, volteó y me dijo, oh, tú eres Bayless. Sí, yo siento lo de antes, no pensé que fueras alguien. Y él tenía razón y estaba equivocado. Tenía razón, no lo soy, pero estaba equivocado al tener esa actitud en la que se sentía superior, que no podía hablar con nadie, que todos los demás estaban debajo de él. Eliminemos esa clase de actitud en la casa de Dios, en la familia de Dios. Y finalmente, número 10, vence al mal con bien. Versos del 17 al 21. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes mismos, amados míos, y no dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence al mal con el bien. Trata de hacer lo correcto y trata de vivir en paz con otros tanto como dependa de ti. Y no significa que a cualquier costo. Pero trata de vivir pacíficamente con otros tanto como dependa de ti. Si puede hacerse sin violar tu conciencia o sin ofender a Dios, grandioso. Pero descubrirás que algunas personas son implacables e irracionales y algunas personas simplemente son malas. ¿Qué haces con una persona que parece ser tu enemigo, que solo es malvado y cruel? ¿Cómo respondes? Bueno, no le pagas igual. Tú solo contraatacas con amabilidad y deja que Dios juzgue. La venganza es mía, dijo el Señor. No hay lugar para venganza personal. Ahora, si tuviéramos tiempo de pasar al siguiente capítulo, algunas de las formas en las que Dios lo ejecuta es a través de autoridades civiles. Pero debemos dejarlo en paz en cuanto a la venganza personal y dejarlo en manos de Dios. Leí una historia, pasó hace una generación. Había dos tipos que vivían en un área problemática en Sudáfrica y entraron en un conflicto. Solo era argumento de odio, pero se volvió una pequeña guerra entre los dos hombres. Y continuó, eso duró por meses, y un día uno de los tipos encontró a la hija más joven de su enemigo sola en el bosque, y la tomó y cortó 2 de sus dedos.
y la envió sangrando y gritando con su padre, y él gritó cuando ella corría: «¡Tuve mi venganza!». Bueno, años después esa pequeña niña creció, se volvió mujer y tuvo su hogar. Un día alguien tocó en la puerta. Ella reconoció al hombre canoso que estaba en la puerta mendigando. Era el hombre que cortó sus dedos, mendigando por comida. Dijo: «Por favor, pase». Él no la reconoció. Lo hizo sentarse a la mesa, le dio pan y le dio leche. Él comió y bebió y ella dijo: «¿Quiere algo más?». Él contestó: «No, estoy lleno». Y entonces ella se quitó el guante de su mano, revelando su cercenada, donde sus dedos fueron cortados. Ella dijo: «Tuve mi venganza». Ella se volvió cristiana y practicaba Romanos 12 y verso 20. Pero la idea no es vengarse de alguien, pues la idea es hacer que el fuego de la convicción esté en sus corazones y mente, para que se quemen con vergüenza y tal vez se arrepientan y corrijan su vida con Dios, y tal vez hasta la reconciliación tal vez pueda ser posible. Parecía que Jesús dejó que el mal lo venciera en la cruz, pero a través de su acto desinteresado de amor en realidad venció al mal y abrió el camino para poder llegar a Dios. ¿Pueden agachar la cabeza y cerrar los ojos por un momento, por favor? Vamos a orar. Padre misericordioso, te agradecemos no solo por las bendiciones prometidas en tu palabra. Te agradecemos no solo por la promesa del poder y la bondad y nuestras necesidades cubiertas, sino, Señor, te agradecemos por tus mandamientos. El rey David dijo: «Me levantaré a medianoche y alabaré tu palabra». Te agradecemos por estas instrucciones, Dios, y te agradecemos porque tu Espíritu Santo nos equipa y habilita para sacar estas cosas. Pero sobre todo te agradecemos por lo que Cristo hizo por nosotros y que destruyó el mal a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. El pecado no tiene dominio sobre nosotros por lo que Jesús hizo. Por favor, inclinen la cabeza, cierren los ojos un momento. De verdad quiero empaparme de este momento, pero no quiero tardarme. Siento que el Espíritu habla al corazón de las personas ahora. Pero hagamos esto primero. El asunto más importante que cualquiera puede establecer es el asunto de la salvación. Cristo murió por nuestros pecados. El pecado nos separó de Dios. La Biblia dice que la raza humana se veía culpable ante Él. En el libro de Salmos, Él dijo que vio desde el cielo para ver si había uno que entendiera, uno que buscara a Dios. Él dijo: no hay uno, todos juntos se salieron del camino, no son justos, no hay ninguno. Las buenas acciones no pueden ponernos en una buena relación con Dios. Las buenas intenciones no nos ponen bien ante Dios. Jesús pagó el precio de los pecados. El clamor por la justicia de Dios, justo y correcto, castigó a los pecados. Fueron cubiertos cuando su Hijo murió en nuestro lugar. Y debido a que el clamor por la justicia de Dios fue satisfecho, Jesús resucitó de la muerte al tercer día. Y la Biblia dice que si lo crees, y espero que puedas abrir tu corazón y meter la verdad ahí. Pero este no es mi trabajo, es el trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo es solo proclamarlo. Jesús está vivo, amigo. Es un Salvador vivo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre excepto a través de Él. Y Él está ante ti hoy con brazos abiertos. Y tú dices sí a su oferta. Dios te cambiará y Él te llevará a una relación con Él mismo. La Biblia lo llama salvación. No se trata de un ritual. No es sobre una ceremonia. Es sobre caminar y hablar con Dios. Si quieres, abre los ojos cuando oremos. Tú decides, pero ata tu corazón a estas palabras. Di: oh Dios, con todo mi corazón, creo que Jesús es tu Hijo. Creo que Él murió en la cruz
para pagar por mis pecados. Y esta noche tomé la decisión. Entrego mi vida a ti. Pongo mi confianza en Jesucristo. Jesús, entra en mi vida. Límpiame. Y desde este momento en adelante, te seguiré. Una de las cosas que elegí jamás olvidar es de dónde vengo. Sí, no estoy atorado en el pasado, no acampé ahí, pero tampoco lo olvido. Y creo que algunos cristianos han llegado tan lejos en su experiencia original de salvación inicial como que se volvieron cristianos profesionales. Y la maravilla de entrar en una relación con el Dios vivo se les ha perdido y como que solo pasan por las emociones y mantienen las reglas y regulaciones. Amigo, se trata de relación y solo quiero animarte. Si oraste esa oración y aceptaste a Cristo como tu Salvador, nunca pierdas la maravilla de ese momento en el tiempo. He caminado con Jesús por casi 40 años y muy a menudo, y no es una exageración, muy a menudo me encuentro a mí mismo llorando. Cuando pienso en lo que ha hecho con mi vida, cómo me rescató, cuando estaba metido en drogas, con mucho ruido en mi cabeza y falta de paz en mi vida, y cuando el Espíritu Santo de Dios entró en mi vida, cómo me cambió y transformó y me dio esperanza. Nunca lo olvidaré. Siempre estaré agradecido, amigo. Él te ama. Nunca olvides eso. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.